Cielo Cubierto. Saludos al economista y amigo Agustín Datelis. Agustín, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Con varias preguntas. La primera, cuando Milei habla ayer en el programa donde concurre permanentemente y habla de un plan platita. ¿Qué sería un plan platita? Después dijo, lo suspendo el 11 de diciembre. Sí, claro, porque en realidad, a ver, acá lo que hay es una negociación que está teniendo, que se transformó en un tema muy fuerte desde el punto de vista político, con todos los gobernadores, él contra todos los gobernadores de la Argentina, por un tema que viene ocurriendo, que es que en su afán de mostrar un superávit fiscal como la única bandera ya que le queda para tratar de sostener un modelo económico que a todas luces resulta insostenible, decidió pisar un montón de transferencias hacia las provincias, entre ellas impuestos a los combustibles, los famosos ATN, que son transferencias que se hacen a las provincias de manera automática, y un montón de cosas que están ahogando, están estrangulando a las provincias. Los gobernadores entonces ya llegó a una situación donde se plantan en pie de guerra porque no soportan más la situación, y además es algo que les corresponde a las provincias. Entonces Milei a eso lo llama plan platita, como si fuera una cosa de que se estuviera planteando un delirio de regalar plata o algo así, y lo que él establece es que entonces en un momento, dado el resultado electoral positivo que va a tener, él va a frenar eso y va a ordenar la economía y va a ser el paladín de la justicia para la economía. Lo cierto es que lo que está escondiendo atrás de esto es que hay un modelo económico que es insostenible, que algunos lo venimos advirtiendo, y a mí ayer la verdad que me pareció muy interesante que en esto que hizo Alejandro Fantino... El sincericidio de Fantino. Claro, porque en esto que hizo, de haber blanqueado esa supuesta charla que tuvo, que seguramente la tuvo por las cosas que dijo con Toto Caputo, con el ministro de Economía, bueno, advirtió lo que algunos venimos advirtiendo hace mucho tiempo, que es que esto es insostenible, que de las tres patas que son la cuenta corriente de la balanza de pagos, el tipo de cambio y el resultado fiscal, hay dos patas que las tiene completamente comprometidas. El déficit de cuenta corriente fue de más de 5.000 millones de dólares en el primer trimestre de este año. El tipo de cambio está absolutamente atrasado de manera artificial, contenido por el gobierno para tratar de artificialmente controlar la inflación. Eso también es parte de lo que explica el déficit de cuenta corriente. Entonces, como no acumulan reservas, incumplieron el acuerdo con el Fondo Monetario, el mercado empezó a presionar sobre el dólar, no logran bajar el riesgo país, justamente porque los analistas del mercado observan todo esto, entonces eso les impide refinanciar la deuda, se ven obligados a tomar más deuda. Bueno, frente a esa trampa, pretenden mostrar como única bandera el resultado fiscal para tratar de contener las expectativas del mercado con un superávit. Bueno, como esto, muchos venimos diciendo, resulta insostenible porque un superávit fiscal basado en frenar completamente la obra pública, estrangular a los jubilados y exprimirlos cada vez más, bueno, tiene un límite. En un momento ya no se soporta eso, no es un modelo estratégico sostenible a lo largo del tiempo. Bueno, entonces... eso es lo que plantea ahora, y pretende echar la culpa a los gobernadores, disfrazando esto de que es una disputa política, que los gobernadores son la casta y que quieren el dinero para ellos y que entonces él es el paladín de la justicia. Bueno, nada de esto es así. La realidad es que empieza a vislumbrarse lo que muchos veníamos advirtiendo, y ahora, bueno, parece que el mismo Caputo se los dijo a Alejandro Fantino, que ayer muy crudamente lo describió, ¿no? Porque aparte puso números, dijo que el riesgo país podía ir a 1.200 puntos, que el tipo de cambio podía romper el techo de la banda, bueno, y todas estas cosas, que es cierto que en algún momento pueden ocurrir, pero no porque haya acá un embate político intencional contra el gobierno. Va a ocurrir en algún momento porque este modelo económico, tal como está planteado, es completamente insostenible. Ahora también, pero cuando toda esta olla a presión detone, ¿no? Digamos, ¿cómo se sale? Porque hay un punto en que salir. Sí, va a ser muy complicado y muy doloroso. Además porque yo imagino que esto ya está ocurriendo ahora con esta pérdida de gobernabilidad que va a tener el presidente a partir de la pelea que está teniendo con los gobernadores, que además es muy loco porque es absolutamente con todos los gobernadores. Él ayer lo deja claro, cuando el propio Luis Majul, asombrado por lo que el presidente estaba diciendo, le dice, pero son todos los gobernadores los que vos decís, sí, todos, no te quepa duda. O sea, no distingue signo político, no tiene absolutamente ningún aliado, todo porque lo que está haciendo es una locura, no tiene collete. Entonces,
la verdad es que la salida va a ser muy difícil porque un gran problema económico encuentra del otro lado un presidente encaprichado en una situación que él solo defiende a esta altura y se transforma en una crisis política. Entonces la verdad que una situación económica tan compleja, mezclada con una crisis política y una figura que en lugar de buscar algún acuerdo, algún consenso, cree que es el dueño de la verdad absoluta y que el que no piensa como él es un retrasado mental, un mandril y todas las cosas que dice, bueno, va a seguir firme en su situación hasta que esto reviente, lo cual es muy, muy, muy peligroso porque va a ser muy doloroso y el costo lo pagamos todos los argentinos. De todas estas cosas, el costo lo pagamos los argentinos. Cuando dicen, no, si el dólar sube y toca la banda, van a intervenir y van a vender dólares para defenderlo. Bueno, eso es darle salida a los que hicieron el famoso carry trade en Argentina, es decir, haber especulado a la tasa de interés y después agarrar los dólares y llevárselos, con los dólares del Fondo Monetario, que son más deuda de todos los argentinos. O sea, todo lo que están haciendo es un costo, un lastre que vamos a cargar todos los argentinos durante mucho tiempo. Y además, cuando esto se complique más, bueno, tendremos que atravesar una crisis que va a resultar muy dolorosa, digamos, gran parte de la población ya la está pasando muy mal, la microeconomía ya no da para más, la situación, hay más de 16 empresas que ya entraron en cesación de pagos, que tenían emitidas obligaciones negociables, que son títulos públicos privados, o sea, deuda que emiten las empresas en el mercado, y que ya no pudieron pagar y están en situación de default, no pudieron pagar los vencimientos, los intereses, porque la situación no da para más. Y esto de muchos sectores, muy transversal, sectores de lácteos tecnológicos, minoristas, agropecuarios, de agromaquinaria. Entonces, no lo ve, el gobierno no lo ve, sigue defendiendo ridículamente una situación que no es, pretendiendo mostrar otra cosa, que la economía no para de crecer, tratando de manipular los datos estadísticamente, comparar contra bases muy bajas para demostrar que la economía crece. Y bueno, siguen en un juego que no tiene sentido, que yo lo advertí cuando anunciaron el sistema de bandas, ¿sí? Que dijeron que empezaron a trabajar sobre el dólar para contenerlo y para mantenerlo ahí planchado, y entonces la inflación fue baja y salieron a decir que algunos economistas que habíamos dicho otra cosa, éramos mandriles y qué sé yo. Bueno, la realidad ahora nos está dando la razón, que era, si vos armaste el sistema de bandas, era porque el tipo de cambio resultaba insostenible, tenías que dejarlo flotar hacia arriba, y eso iba a tener un traslado a precios. Bueno, eso es lo que empezamos a ver ahora, un tipo de cambio que, no porque ellos lo lleven de manera sana, sino porque el mercado ve que esto no da para más, empieza a presionar, empieza a subir, ellos mismos advierten, en este caso a través de Fantino, pero siendo la voz del propio ministro, que va a ir a buscar el nivel de la banda superior. Ahí veremos si el Fondo Monetario le deja usar los dólares para intervenir o no, pero eso ya implica una devaluación importante que va a tener un traslado a precios. Menor que en otros momentos, porque lamentablemente no por algo bueno, sino porque la economía está en recesión, porque el mercado interno se contrajo mucho, la actividad económica es muy baja, pero de todas formas, aunque sea más bajo que en otros momentos, sí va a tener un traslado a precios. Entonces ahí al gobierno se le complica más todavía, porque le empieza a flaquear la bandera del resultado fiscal, como te decía recién, y la bandera de la inflación, que vienen diciendo que la controlan. Algunos advertimos, guarda porque esto es todo un armado artificial. Bueno, ahora con el movimiento del tipo de cambio empezará a subir de nuevo. ¿Qué va a hacer este presidente con sus características personales, convencido de que es el dueño de la verdad, frente a una situación donde las pocas banderas que le quedan para mostrarlas empieza a perder? Bueno, es un gran interrogante y yo creo que lamentablemente se va a transformar esto en una gran crisis política. Hay que ver qué pasa, va a ser muy importante en las elecciones de este año, en octubre, y porque es muy probable que el gobierno repita lo que en su momento había hecho Mauricio Macri, que es adjudicar a la población que si se equivoca en su elección política van a ser los culpables de que esto se desmadre. Y en realidad esto se iba a desmadrar de cualquier manera porque resulta completamente insostenible. Mirá, usted compartir con vos este audio. Estuvo Luis Caputo ayer en el programa de Este Chico con Rulitos y hablaba de las jubilaciones. Escuchá lo que decía y mirá cómo viven en Narnia, escucha.
El Sí, 90% de los que cobran la mínima son los que no aportaron. El haber promedio de los que sí aportaron es casi el triple de ese. Son casi 900.000 pesos. Ministro, Y un buen porcentaje de eso también cobra pensión, con lo cual están arriba del 1.000.000 de pesos. Esos los ¿y por que qué no aportaron. ¿Escuchás? Sí, una locura total. Además los valores que está dando, ¿no? Sí, pero vive en otro país. O sea, yo quiero la visa para ese país. Sí, es un delirio. Por eso te digo, es un delirio. Usan estadísticas de manera manipulada, tratan de mostrar algo que no es, en lugar de decir, no, bueno, a ver, vamos a atender esa situación, o estamos viendo, o vamos a hacerlo más adelante, y ahora es necesario otra cosa, o lo que fuera, aunque uno no esté de acuerdo, pero lo que preocupa es esto, que en lugar de eso niegan la realidad y plantean algo. El presidente ayer en un momento decía, la economía no para de crecer, el consumo está volando, en su entrevista también ahí a la mañana. Entonces digo, si esa es la visión, que los jubilados están bárbaros, que la economía crece, que el consumo está volando, bueno, más preocupante todavía, porque es gente que vive en otra realidad, en la realidad paralela, que no está viendo las cosas como son. Entonces eso es mucho más grave, que por eso los lleva a esta situación de crisis política. Vos pensás que en otro momento pudo haber pasado que un gobierno nacional tenga un enfrentamiento con un gobernador, con un grupo de gobernadores, pero absolutamente con todos los gobernadores, más el jefe de gobierno de la ciudad, todos dicen otra cosa y el gobierno se enfrenta, el presidente frente a todo, porque dice están todos equivocados menos yo, cuando lo que está haciendo es pisar transferencias automáticas que a la provincia le corresponden y ahogándola. Entonces digo, y mientras tanto justifican todo describiendo una realidad que no existe. Bueno, es gravísimo, la verdad que es gravísimo y lamentablemente todo indica que esto va a mal puerto y vamos a tener que atravesar una situación de crisis muy dolorosa, porque cuando Fantino dice en el aire, así revoleando números, el riesgo país, me dijo Toto Caputo, va a tocar 1.200 y el dólar va a romper el techo de la banda, lo que está describiendo es una situación calamitosa para el conjunto de los argentinos, una crisis terrible donde la gran mayoría de la población la va a pasar muy mal, y lo dicen de manera simpática, bueno, advierto para que no se preocupen cuando esto ocurra. Es una locura total y absoluta que, bueno, está en manos de esta gente, que yo creo que de esta manera intenta presionar a los gobernadores para frenar las cosas que te reclaman en el Congreso y que le corresponden, pero están jugando con fuego, porque lo que describen de fondo es real, es lo que muchos venimos advirtiendo los últimos meses que va a ocurrir. Entonces ahora, bueno, se toman de esa realidad y buscan generar un justificativo a partir, en este caso, de los gobernadores, en algún momento del resultado electoral o lo que fuera. Agustín, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias. Otro para vos, Antonio, un abrazo. Un abrazo grande. Agustín Tateris es economista, pero vamos a escuchar a Milei ayer, por la mañana, que tuvo mucha repercusión, ¿no? Y lo levantaron muchos medios. En el audio, cuando hablaba de los gobernadores, ¿no? La actitud de los gobernadores de darse de baja y no ir a Tucumán. Escúchalo. La lectura política